Bien, saludos y bienvenidos a un episodio más de Astronomía Descriptiva. Les habla Armando Causade y en esta ocasión vamos a presentar un tema distinto. Muchas veces pues me gusta hablar sobre lo que se está mirando en el cielo. Otras veces pues hablamos de temas técnicos, eh, casi siempre sobre astronomía y espacio. Pero en esta ocasión quiero presentar un tema más humano, recordando que ayer, jueves 10 de abril de 2025, se cumplían 10 años del fallecimiento del astrónomo puertorriqueño Víctor Román Cordero, una figura importante en la divulgación de la ciencia aquí en la isla de Puerto Rico y que bueno, tengo el honor de decir que trabajé con él muchos años, fue mi colega y fue mi amigo. Y él fue muy conocido por aquellos años, pero pues a veces nosotros a veces pues en nuestras debilidades y en nuestros olvidos se nos van de la mente todas estas personas buenas. Y a mí me gustaría hacer este breve homenaje. Creo que podemos hacerlo en unos 15 minutos. Y de esta manera perpetuar la memoria de este hombre dedicado a enseñar, a divulgar la ciencia y que hizo mucho por Puerto Rico. Así que bueno, hoy no tengo anuncios. Vamos a entrar pues directamente al asunto que les traigo. Eh, Este era Víctor Román Cordero, nacido en 1964, el 12 de diciembre de 1964, y fallecido en 2015, el 10 de abril de 2015. Natural de Arecibo, Puerto Rico, astrónomo, profesor y técnico de ingeniería electrónica. Eh, Su formación académica era fundamentalmente como técnico de ingeniería electrónica. Su labor docente fue exclusivamente o casi exclusivamente como técnico de ingeniería electrónica. Como astrónomo, él entraría más bien dentro de lo que llamamos el campo amateur. Él no era una persona de trabajar con grandes observatorios, realizar investigaciones. Él era una persona que se dedicaba a divulgar la ciencia, concretamente la astronomía y el espacio. O sea, en este sentido, él sí, era astrónomo dedicado a la divulgación, exclusivamente a la divulgación. Lo hizo profesionalmente por 19 años. Fue divulgador de la ciencia en Puerto Rico entre 1996 y 2015. Y este era Víctor con su inseparable telescopio Coulter, el modelo de 13 pulgadas, 330 milímetros de abertura. Este era, entre varios instrumentos que él poseía, era el que principalmente él llevaba para las actividades de divulgación que él tanto disfrutaba. Y aquí a la izquierda aparece utilizando uno de los telescopios que teníamos instalado. Esto tiene que haber sido eh, por allá por el año, alrededor del año 2006. Esto fue un eclipse, fue un evento, un eclipse parcial del Sol que tuvimos en aquel momento. Y, y si yo no me equivoco, este instrumento, este telescopio, era uno de los instrumentos que yo usaba en aquella época. Y entonces Víctor pasó a hacer una fotografía focal del Sol que estábamos compartiendo en esa ocasión. Pues bueno, enseño estas imágenes porque lo más que él disfrutaba realmente era observar el cielo. Así que, y bueno, como siempre digo,
Por favor, no miren directamente el sol. La ceguera causada por el sol es incurable. En este caso, pues estábamos utilizando filtros solares en los telescopios. Se puede ver al frente de cada uno de los instrumentos el filtro solar. Bueno, quiero brevemente traer unas cifras, unos números, porque yo creo que estos números nos dan idea de algunos aportes significativos que, que hizo Víctor Román Cordero. Bueno, él ofreció cientos de conferencias públicas sobre astronomía y espacio entre 1996 y 2015, alcanzando durante su tiempo pico, que fue aproximadamente en los últimos 5 años, aproximadamente el periodo entre 2010 y 2015, una audiencia presencial directa que superaba las 5.000 personas cada año. Yo puedo decirlo porque en muchos de estos eventos de divulgación de ciencia, yo acompañaba a Víctor, ayudaba a Víctor, o si era yo quien participaba, él me ayudaba y también hacía todas estas cosas. Pero puedo decir que yo lo vi, yo fui testigo de esto. Tuvo también un total de 295 artículos sobre astronomía y espacio publicados en la revista de divulgación científica El Observador, además de un amplio trabajo como editor. O sea, además de esos 295 artículos que él escribió de su puño y letra, él revisaba muchos otros textos que otras personas les enviábamos y los revisaba, los editaba, se comunicaba con los autores para sugerir algunas posibles mejoras. O sea que, y yo creo que él llegó a editar mucho más que este número que hemos citado aquí. O sea que la labor fue amplia. 295 artículos que él presentó y probablemente un número mucho mayor que él editó. También aproximadamente unos 150 comunicados publicados en prensa escrita. Claro, uno solo de estos comunicados podía dar fruto y aparecer publicado en 5, 6, 8 periódicos distintos. O sea que de estos 150 comunicados exitosos publicados en prensa escrita puede que haya dado un total de más de 1.000 notas publicadas en prensa escrita y decenas de entrevistas en la radio y la televisión. No quiero cansarlos con los números. Ese no es el propósito. El propósito realmente es que de algún modo podamos comprender que Víctor Román Cordero no fue una persona que ofreció 2 o 3 o 5 o 10 o 15 conferencias. Ofreció cientos de conferencias. Y el impacto presencial directo total pudo haber superado las 30.000 o 40.000 personas. Posiblemente pudo haber alcanzado unas 50.000 personas. Muchas personas lo llegaron a conocer y muchas personas se beneficiaron de la divulgación científica impartida por Víctor Román Cordero. Bueno, tuvo también algunos proyectos significativos. Promovía diversos proyectos de ciencia ciudadana, sobre todo conteos estelares. Viendo el terrible problema que había con la contaminación lumínica, participó en varios comités. Se incorporó al Consejo Asesor en Contaminación Lumínica, adscrito a la iniciativa Puerto Rico Brilla Naturalmente, del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, que tienen el conocido Programa para la Naturaleza, muy conocido aquí en Puerto Rico, y posteriormente ingresó al Comité para la Reglamentación de la Contaminación Lumínica de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, que elaboró reglamentos para atender este problema. Víctor no era una persona burocrática, o sea, él no estaba en estos comités para crear burocracia, él estaba en estos comités para resolver, para traer, sugerir, implementar soluciones viables y para resolver. Y fue mucho lo que hizo. Esto solamente es un resumen. Esto es una pequeña muestra de los muchísimos proyectos que él tuvo. Y bueno, este era Víctor, a veces en escenarios formales. Ese fue el aniversario 25º, aniversario 25 de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico en agosto 2010, ofreciendo un discurso. Fueron muchos los discursos que él ofreció, muchas las conferencias, algunas veces en un entorno formal como el que vemos. Aquí pues vemos algo un poco más informal y en otras ocasiones relativamente informal, incluso al aire libre,
incluso al aire libre, a viva voz, con el cielo nocturno. Él tenía un profundo conocimiento de las constelaciones, utilizaba su apuntador láser para enseñar las constelaciones, identificar las constelaciones y que el público que escuchaba sus conferencias aprendiera las constelaciones. Y bueno, más importante que todas estas cosas, no estoy restando nada. quiero, quiero enfatizar lo mucho que Víctor Román Cordero aportó a Puerto Rico. El gran impacto que tuvo en la divulgación de la astronomía. Pero quizá lo más que yo quiero decir aquí es que él era mi amigo. Además de todo lo dicho, él fue mi colega. Trabajé con él durante más de 10 o 15 años y era mi amigo. De hecho, aquí ven una fotografía que, si no me equivoco, es como del año, debe haber sido como del año 2012. Y me da la impresión que este fui yo en una posición de liderato, entregándole un certificado a Víctor, después de completar una conferencia que le había ofrecido. Eh, Esa fue la ocasión que tuvimos. Y, y siempre en muchas ocasiones tuve, más allá de lo que era el entorno del trabajo, la divulgación de la ciencia, y comparecer ante el público, ante la televisión, preparar los comunicados de prensa. Y más allá de todo eso, tuve la oportunidad de compartir con él también en otras ocasiones como colega, como amigo. Y esta es una de las últimas fotografías, posiblemente la última fotografía conocida de Víctor en febrero 2015, 2 meses antes de su fallecimiento. Estábamos celebrando el cumpleaños de otro amigo común, Gregorio García Morales, fallecido también en el año 2026. Y esta pudo haber sido la última fotografía conocida de Víctor. Y yo quiero, para no alargarme mucho, voy ya concluyendo, pero yo quiero citarme a mí mismo, leer una cita que yo escribí porque publicamos un libro y me gustaría que vieran el libro, que habla mucho más sobre la vida de Víctor. Muchas personas enviaron sus comentarios, sus apreciaciones sobre la vida de Víctor. Muchas personas nos enviaron estas semblanzas y las publicamos, las recogimos y las publicamos en un libro que tiene más de 100 fotografías. Yo voy a colocar el enlace, es un libro digital en PDF, descargable en internet, y voy a colocar el enlace en la descripción de este vídeo. Pero bueno, antes de terminar, quiero citarme a mí mismo y leer un par de párrafos que yo escribí. Posiblemente, quizás esto es lo más importante que tengo que decir sobre Víctor. Él era muy trabajador, trabajaba de sol a sol, con auténtica pasión y no por obligación. Para él no existían los días feriados ni las vacaciones. Eso puedo dar fe de eso, me consta. Continúo citándome a mí mismo. Víctor disponía de una personalidad ejemplar, y lo puedo afirmar con entera convicción. Fue un hombre íntegro y de buenos principios, un ser humano de quien nadie jamás tuvo la menor sospecha de índole moral. Poseía el don de la amabilidad y la cortesía, hasta el punto que las personas a quienes servía, a quienes enseñaba, luego testimoniaban su regocijo por haberles atendido de manera tan afectuosa. Su rasgo más llamativo era la humildad. Nunca presumía de lo que tenía ni envidiaba lo que pudiera faltarle. Fue siempre generoso, compartiendo sus amplios conocimientos y enciclopédica erudición, sin esperar nada a cambio. Puedo asegurar que jamás lo vi sucumbir a la ira. De carácter alegre y bondadoso, consistentemente fue ejemplo de cordialidad. Su hablar suave y pausado, tan consono con su forma de ser, fascinaba a todos. Así que, Víctor, gracias por todo lo que hiciste por Puerto Rico. Víctor, gracias por todos esos años de amistad. Y gracias también
a nombre de todas las personas a quienes le enseñaste, con quienes divulgabas la ciencia, gracias por todo lo que hiciste por ellos y todo lo que hiciste por Puerto Rico. Bien, la única nota que hago ya terminando, el libro Astronomía Descriptiva sigue disponible en su segunda edición del 2020 a través de la imprenta virtual blurb.com. Mencioné también que existe un libro que recoge las semblanzas de Víctor Román Cordero, que fue publicado como un documento digital, un PDF descargable por internet. Este libro se puede descargar, se puede obtener gratis. Y yo voy a colocar un enlace con con una breve descripción y el enlace donde pueden descargar este libro sobre Víctor Román Cordero. Me gustaría que una persona que aportó tanto a Puerto Rico, pues fuera conocido y que los que me escuchan puedan aprender un poco más sobre la vida y la vida y el trabajo de Víctor Román Cordero dedicado a la divulgación de la ciencia aquí en Puerto Rico. Bueno, pues eso era lo que tenía para hoy. Los dejo hasta el próximo mes. Siempre continuamos y seguiremos haciendo estas charlas el segundo viernes de cada mes. Espero nuevamente presentarles un nuevo tema en mayo. Posiblemente lo haremos sobre trabajos recientes del telescopio espacial James Webb. Tema que cuando lo hemos hecho anteriormente ha tenido buena acogida. Y bueno, sin más que decir, les deseo que tengan una feliz noche y un excelente fin de semana. Será hasta la próxima.